Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro. Nahuel Romero nos está visitando esta noche. ¿Qué camino seguiste, Nahuel? Mira la pregunta que te hago para tocar la guitarra, ¿cómo la tocas? Bueno, empecé más o menos a tocar la guitarra a los 13 años y empecé casi como todos con el rock. Y empecé tocando la guitarra eléctrica, pero ya antes ya tenía como una inclinación así como muy temprana por la música. Mis viejos me compraron, me acuerdo, un teclado, como a los 4 años más o menos. Y yo me encantaba tocar un teclado así, un teclado chiquito, Yamaha. Yo no me acuerdo de esa parte, pero me dicen que escuchaba la música de los dibujos y ahí nomás iba y la intentaba sacar y la grababa. Así que desde temprano como que estuve muy interesado por la música. Y después, un día, cuando ya tenía unos 11 años más o menos, fui a escuchar un quinteto de vientos en el Teatro Mendoza. Y me quedé muy impresionado con la sonoridad del oboe. Dije a mi vieja, quiero estudiar oboe. Y bueno, fui a la escuela de música y no podía porque hay que terminar en 6º grado, tenía que estar. Finalmente después entré el otro año y ya entré con guitarra clásica, digamos. Pero sí, siempre, y de ahí, a partir de ahí, estuve siempre más interesado en el rock, tocaba más guitarra eléctrica. Pero ya después, cuando empecé a conocer el mundo que hay detrás de esa guitarra, me empecé a fascinar y bueno, acá estoy. ¿Y cuántos años en la escuela de música? Y desde que yo entré a los 14, hay un ciclo que es preparatorio, se llama, y que son 4 años, y después son 5 años de la carrera. Y yo la apuré porque me quería ir a estudiar afuera y quería terminar, y la hice, terminé, digamos, cursar en menos de 4 años, y después se me extendió un poco, así que la terminé en 5 finalmente, pero como que la terminé bastante rápido, digamos. ¿Y el tema que interpretaste, qué es? Lo que toqué es una pieza sin título, se llama, de un compositor muy famoso ya dentro de la guitarra, que es Leo Brouwer, un cubano que está vivo actualmente. Y eso que acabo de tocar es la pieza sin título 1 desde el 82. Suena muy esquemático. Por ahí intuía que iba a llegar más avanzado el programa, esa pregunta, pero tiro la asociación ahora. Sí. Cuando conoces el mundo de la música clásica, la música entendida como popular, ¿ya no te despierta tanto interés? Y comienza a ser un poco más predecible, digamos. Y cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, muchas canciones
ya se hacía en el 1600, antes incluso, con guitarra y voz, laúd en realidad, que era el instrumento de esa época. Que esas cosas ya incluso se parecen a las actuales, como que empieza a encontrar los orígenes de todo, empieza a ser un poco más predecible, no toda la música, por supuesto. Hay mucha música popular que es exactamente igual en nivel, digamos, o en complejidad que la música clásica, que es la minoría, digamos. Que muchas veces también no va con la industria de la música, que también es otra cosa por ahí, son como claro. cosas más diferentes. Pero sí pierde un poco la magia en general, ya es como que ciertas cosas aburre escucharlas, digamos, porque ya se sabe cómo van a ser. Bueno, y así todo, ¿no te prendés con una chacarera, con un tango? por Sí, ahí? me encanta, lo que pasa es que bueno, uno elige ya tocar ciertas cosas, es inabarcable el mundo de la música, o sea, yo podría tocar, no me alcanzarían ni 10 vidas, ni 100 vidas para tocar la música que hay, pero uno empieza a elegir y empieza a crear su camino. Por ejemplo, me encanta el folclore, me encanta el tango bien hecho, me gusta casi toda la música que está bien hecha, digamos. Pero no es lo que elegís vos para interpretar Claro, vos. para interpretar yo elijo más, he elegido otras cosas, siempre cambiando, igual siempre una búsqueda de cosas, porque además esa música no es que solamente sea de un estilo, sino que toma, por ejemplo, eso que acabo de tocar, tiene un poco de música popular cubana, tiene un ritmo, tiene cosas que no son tomadas, son tomadas de justamente eso, lo que se va generando, música popular. También esa distinción que se hace entre música popular y clásica es un poco estigmatizante, digamos, porque popular no quiere decir que por ahí se asocia eso de popular como que es lo mejor y que porque llega más gente es mejor, digamos, y tiene que ver un montón de otras cosas para que eso suceda. Entonces, hay música popular hecha excelentemente bien y no hay diferenciación con la música clásica, pero bueno, es algo que Y de todo ese universo de riqueza musical que viene de hace 400 años por sí, lo sí. menos, ¿qué te gusta elegir normalmente? Y siempre yo me acuerdo que, como te decía, que a mí me gustaba mucho el rock, la guitarra rockera. Cuando escuché a Jimi Hendrix me acuerdo que fue así como una revelación gigante. Y cuando empecé a escuchar, me acuerdo, mi primer profesor, Roger Kerr, me empezó a mostrar algunos cassettes de Bach. Y yo al principio los escuché, pero no los escuché unas veces y ya no me interesó demasiado. Claro, Y tenías después, portación de edad en ese claro, momento. era muy chico, tenía 14, 15 años, pero después agarré un CD y también conseguí en la radio universidad, también creo que había un programa clásico. Y yo me acuerdo que una vez, escuchando, pasaban música de Bach en clave. Y yo la grabé con el cassette y la empecé a escuchar. Todas las noches me acostaba escuchando eso. Así que ahí empecé a conocer todo ese mundo a través de Bach, digamos, y después de ahí, bueno, se empieza a agrandar muchísimo, ¿no? ¿Y qué tiene Bach? Y Bach tiene como, todos lo consideran como la perfección en muchas cosas, porque si bien no es un estilo, digamos, original, porque él es considerado el barroco tardío, ya que él muere en 1750, y esa se considera simbólicamente el término del periodo barroco musical, porque fue tan importante que, bueno, con él termina, digamos, un poco el barroco, pero aún a pesar de ser como el barroco más tardío, ya había todo un estilo de 150 años antes, él lo comenzó con una perfección y una riqueza que es, una complejidad también muy, muy grande, o sea, tanto para tocarlo como para comprenderlo. Claro. Es como un mundo así realmente Pero un mundo en el que maravilloso. se interesa a alguien que llegó tarde. Siempre se llega un poco tarde a la música clásica porque Sí. uno tiene prejuicios, hago una Totalmente. observación muy esquemática también, ¿no? Sí. Pero cuando empieza a descubrir, aún no sabiendo música, Beethoven, Mozart, Claro. tienen una riqueza y ese mundo de matices.
y esa sensibilidad. Me acuerdo de algo que dijo Luis Salinas, dice, cuando me canso de escuchar la radio, de ver televisión y de que me mientan aquí y me mientan allá, le digo a mi mujer, bueno, voy a apagar la radio Claro. y voy a escuchar a alguien que me diga la verdad. Y me pongo a escuchar Mozart. Ajá. Parece Claro. genial lo que... Claro, claro. Y sí, fueron compositores muy, muy claros, muy, así, mucho de todo, digamos. Yo particularmente, así, nunca me gustó tanto, digamos, el clasicismo, que es, por ejemplo, sería Mozart y Beethoven, un poco más romántico. No fui como, obviamente son compositores de los más sobresalientes, pero yo siempre tuve como una conexión muy importante con el barroco, digamos, y con Bach especialmente. Y después toda la música moderna del siglo XX, también que es muchísima y se abre mucho. ¿Qué otras figuras del barroco? ¿Liszt estaba por ahí? No, Liszt es romántico. Romántico, sí, él es el que un poco rompe ya con después de Liszt y Wagner, que son como los compositores que llevaron el sistema tonal a un punto en el que se desarmó todo un poco y después comienza el siglo XX. De barroco hay muchos, los más conocidos son Vivaldi, Bach, Vivaldi, bueno, en el laúd habían compositores como Weiss, que no son tan conocidos, Debussy, seguro se me están escapando varios, pero esos son como los más representativos. Monteverdi, que es el comienzo. Nahuel, ¿querés cerrar el primer bloque de nuestro programa ¿Tocamos regalándonos más? Sí, por supuesto. alguna otra maravilla? Voy a tocar del siglo XX también de un brasilero muy famoso, de Víctor Villalobos, su estudio número 5 para guitarra, que es para, explico un poco, es un estudio que está orientado, todos los estudios están orientados a resolver un problema técnico a través de la música. En este caso es la diferenciación de planos sonoros, o sea, de intensidades. Entonces yo con la mano derecha tengo que destacar ciertas cosas por sobre otras. Eso es más o menos el fin del estudio.
Nahuel Romero se llama. El Bobby quería en realidad que tocara yo la guitarra, pero si lo invitamos, ¿cómo vamos a ser tan necios de mostrar nuestras habilidades nosotros y privarle la oportunidad a Nahuel? Bueno, nos seguís acompañando, ¿no? Por supuesto, mucho placer. ¿Te gusta el vino? Sí, claro. Salud y gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Salud, ya volvemos. ¿De quién es? Eso es un pedacito de una obra re grande que es un compositor ya británico, se llama Britten, Benjamin Britten. Y esa es una serie de variaciones que se van transformando en una cosa del Renacimiento. También otras obras maestras del siglo XX, así para guitarra. Bueno, pega un salto, seguramente escuchás mucha música. Sí, sí. ¿Y qué camino seguís para elegir lo que escuchás? Y ahora que hay tanto acceso, uno puede escuchar tantas cosas que es un poco por ahí difícil saber el camino. Pero sí, cuando encuentro algo que me gusta, lo agoto, digamos, trato de escuchar varios discos. Y bueno, siempre conociendo, también ahora leyendo ya leyendo cosas en artículos, salen cosas nuevas que uno siempre se pasa, pero bueno, es un trabajo, digamos, de ir escuchando siempre cosas nuevas. Pregunta de alguien que no sabe de música, ¿escuchás en un disco o por YouTube, por donde sea, algo que te conmueva particularmente? ¿Necesitas la partitura para poder interpretarlo o de oreja puedes mandarte? No, o sea, la ventaja que tiene la partitura es que uno puede, digamos, ver un poco la música. Eso es lo principal, porque, por ejemplo, justamente con esa obra, a mí me pasaba que es una obra es un pedacito ese solamente, pero es una obra muy, por ahí, difícil de escuchar al principio. No esa parte en particular, pero yo siempre supe que cuando leyera la obra me iba a gustar, porque es una obra muy bien compuesta. Y sin embargo, auditivamente la escuché varias veces y nunca me atrapó. Pero cuando la leí y vi cómo estaba construida, cómo se maneja todo ese mundo, ahí es sorprendente. El problema es transmitir, ese es lo más difícil, digamos, de esto, transmitir lo que está escrito ahí y con creatividad, digamos, también, porque la música en el papel no es música, es un papel, digamos. La música sale recién cuando uno la interpreta con un montón de
de ideas, de conocimiento, de cosas. Tu camino en tu vida musical, digamos, y en tu profesión, es la interpretación. Sí, 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 Ya está definido sí, respecto de sí, eso. sí, totalmente. Sí, me enamoré de ese mundo de la guitarra clásica y la música compuesta para guitarra. Pero hay tanta variedad realmente que es inagotable. Entonces uno puede no tocar música clásica estrictamente y hacer toda música moderna, por ejemplo. Que bueno, hay un montón de tipos y estilos. Pero sí, la interpretación realmente me llena, no me surge hasta ahora. Si bien he compuesto y cuando era chico me gustaba mucho más, lo hacía más, no necesito, digamos, componer cuando hay tanta música hermosa escrita que todavía ni es tocada, o sí es tocada, pero cuando uno la toca la hace propia, digamos. Eso es lo lindo. Claro, y Nahuel, venís de Brasil, de una maestría justamente en interpretación. Ajá, sí, tuve la suerte de estos 2 años estar trabajando ya con un profe muy bueno, Daniel Wolf. Hice una maestría específicamente en interpretación de guitarra. Y estuve 2 años, volví hace muy poquito, estuve 2 años. Y es una maestría orientada a tocar, pero también tiene una parte, digamos, más académica que es para escribir un trabajo final, una tesis que acá le llaman, que se llama disertación, pero orientada a tocar. Entonces sí estuve haciendo lo que más me gusta, que es tocar y Claro. bueno, escribir un poco, que también ayuda mucho, porque cuando uno lee se nutre de otras cosas, lo aplica. No es solamente estar 8 horas practicando por día guitarra, es mucho más amplio que eso. Te pregunto Sí. caseramente, porque no tengo Sí, sí, por capacidad supuesto. académica y estoy a años luz, favor. pero tenés la música ahí en el papel, Sí. que no es música porque es un papel, como dijiste Sí. vos. Eh, Hay un nivel técnico de alguien que es muy virtuoso para tocar la guitarra, enfoquémonos ahí. Pero está la sensibilidad, la emocionalidad. Claro. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejás? ¿Qué preocupación te propone eso? Y es muy amplio el tema porque, por ejemplo, en la música más antigua, Renacimiento, Barroco, había muchos detalles que no estaban escritos. Por ejemplo, los timbres, o sea, los colores, digamos, que se pueden generar en los instrumentos. Intensidades, poco, y otros tipos de elementos expresivos, como por ejemplo el ralentando, que es hacer, digamos, bajar la velocidad, hacer sonidos fuertes de repente, todas esas cosas empezaron a aparecer. Y llegó a un punto tal que en el siglo XX escribían todo. O sea, una nota piano o digamos, muy bajita en intensidad y otra muy fuerte al lado y todo estaba escrito. Entonces no dejan tanto lugar al intérprete por ahí. Pero siempre, aún en esas músicas así tan determinadas, siempre se puede jugar con un montón de cosas, como te digo, elementos así expresivos, de timbre, de velocidad. Por más que el compositor escriba hasta lo último, siempre hay cosas que el intérprete le va a dar vida, digamos, porque si no sería tocarlo en MIDI, digamos, en una computadora Claro. y nunca no se puede. ¿No? Imagino que debe haber habido un compositor o muchos en la historia que se han sorprendido de tal o cual nivel de interpretación de alguna de sus obras. Por supuesto, es que de hecho muchos intérpretes motivan a compositores a componer o se da un intercambio que es realmente un compositor sin un intérprete no podría existir tal vez, o se quedaría en lo ideal, porque por ejemplo, no sé, Ravel, que fue un compositor así muy bueno, incluso tocaba muy bien el piano, pero algunas de sus obras él no las podía tocar, porque su técnica no le permitía tocar, él estaba más allá de eso y Claro. compuso cosas que él no podía tocar, pero En el barrio dirían no le daban los dedos. exactamente, no Claro. le daban los dedos. Pero hubo gente que lo tocó y le dio vida, que de otra forma no hubiera sido posible. Entonces es como un intercambio muy grande. Por ejemplo, Piazzolla, un ejemplo más cercano. Hay un dúo en Brasil que se llama el dúo Assad, que son 2 gemelos que tocan la guitarra y que son muy famosos.
la única obra que tiene Piazzolla para dúo de guitarras original, se las compuso a ellos después de escucharlo. Los escuchó y dijo, bueno, tengo que componer una obra para 2 guitarras. Así que ahí nació la Tango Suite, que es una música de Piazzolla para mí de las mejores. Y sí, es un intercambio constante. Sí, ¿no? Y el piano ni hablar, hay conciertos de piano para piano y orquesta, conciertos para violín y orquesta. Caprichosamente Sí. podríamos buscar un podio, el piano está ahí siempre, el violín Claro, está, totalmente, sí. el oboe no sé si está, pero la guitarra está como ninguneada en la... Y de alguna manera sí, eso ya tiene una historia, digamos. Como te comentaba antes, por un lado, bueno, siempre fue un instrumento, consideramos popular, de acompañamiento, de canciones, de otro tipo de música. Y el volumen que tiene, digamos, la intensidad, el rango sonoro es muy poco comparado a otros instrumentos de orquesta. Entonces, bueno, de entrada no está la guitarra en la orquesta. Pero, sin embargo, en el siglo XX, comienzos de 1900, Segovia, que fue una figura central de la guitarra, digamos, clásica, que le dio vida y lo llevó al nivel o tal vez a esa exigencia de instrumento académico, digamos. Y a partir de ahí los compositores empezaron a decir, se puede hacer esa música en guitarra, se puede hacer tales cosas, se pueden hacer un montón de cosas que en otros instrumentos no se pueden hacer. Y el principal problema de la orquesta con la guitarra fue siempre la disparidad, digamos, que no se escuchaba. Una guitarra no se escucha en una orquesta. Pero bueno, por suerte ahora con la tecnología podemos hacer que se escuche la guitarra. De todas formas sigue siendo todavía un poco discriminada, porque la cantidad de conciertos que ya hay, no sé si se equipara a los de piano y violín, pero hay de todos los tipos de conciertos para guitarra y orquesta. Y pregunta así como revista de esas de chusmerío, ¿el concierto de Aranjuez es tan bueno compositivamente como aparece? Sí, es excelente, excelente, y algo que es raro porque es una obra muy exigente para la guitarra, muy exigente. Si bien parece una cuestión más jocosa, digamos, que tiene más, digamos, influencia popular, es muy exigente para la guitarra, es muy exigente. Y hay cosas que por ahí no funcionan tan bien, porque Joaquín Rodrigo no era guitarrista, entonces, si bien él era un excelente compositor para guitarra, habían cosas que no las hacía en el piano y en guitarra no se podían tocar o eran muy difíciles. Y realmente sí, es un concierto muy, muy bueno y el segundo movimiento es como del pop, digamos, de los highlights de la guitarra, el segundo movimiento tan famoso, lento. Pero sí, es un concierto hermoso, hermoso. Sí. ¿Y qué guitarristas del mundo te gustan, te motivan, te conmueven especialmente? Y hay ya una cantidad, hay muchos guitarristas. Pero bueno, Segovia es como una referencia ineludible, digamos. Después, uno que particularmente a mí me marcó mucho y que hasta el día de hoy me parece, sigue actualmente vivo, que es Julian Bream, que es un guitarrista inglés, que inspiró esa obra que toqué recién. Él también. Pero bueno, está John Williams, David Russell, Manuel Barrueco, más actuales, Marcin Dila, Rafael Aguirre, hay muchos, realmente muchos guitarristas. Los Romero también, mis tíos lejanos, son muy famosos. Hay una familia que era el cuarteto Romero, que era el padre y los 3 hijos. Y después los hijos fueron solistas, así de primer nivel realmente. Pepe Romero, que fue el más conocido, y Ángel, que también era el hermano más. Pero bonito, poeta. Sí, muy lindo, sí. Toda la familia en el escenario, Toda claro. la familia en el escenario, sí. Hay varias de esas. Bueno, son los más míticos por ahí, pero... Nahuel, nos vamos a buscar el último bloque del programa con algún otro tema o algún otro ejemplito musical. ¿Cómo no? Bien, Nahuel Romero esta noche acompañándonos y poniéndonos en una posición que no es tan común esto de curiosear la música clásica en el día a día. Permiso.
¿Qué es hacer eso, el truco acá, transporte? un truquito, un transporte, sí. Y si uno sabe que es el transporte, pero ¿para qué sirve? Sirve para transportar, digamos, todas las notas más agudas, a un registro más agudo, digamos. Ajá. Entonces actualmente se usa, por ejemplo, más en cuando se tiene que acompañar a un cantante y ese cantante quiere un registro más alto para no cambiar toda la disposición, se pone esto y queda todo lo mismo como si empezara de acá, Ajá, toda la bien. guitarra igual. Pero lo que le voy a tocar es una obra del Renacimiento y se intenta imitar un poco el timbre del laúd, que es el instrumento para el que fue compuesto, y se acortan un poco las distancias también, porque los trastes más grandes son estos, y hacia acá se van achicando. Entonces es para esas dos cosas, para imitar la afinación y el timbre más que nada. Entonces voy a tocar una piecita del Renacimiento.
Tiene ese encanto, el universo de la música, esa magia que uno por ahí siente el deseo de quedarse a vivir un rato largo y olvidarse de la charla y escuchar a Nahuel Romero simplemente. Como en este momento, por ejemplo. ¿Quién es el autor? Esto es también de Dowland, es lo mismo el anterior. Y esas dos que toqué es una pavana y una gallarda, que eran danzas antiguas, la primera lenta y esta más rápida. Y son de Dowland, que es un músico inglés. Nahuel, te escucho y te miro y mirá la pregunta que te hago. Estábamos hablando durante todo el programa de interpretación, has hecho una maestría de interpretación en Brasil. La respiración tiene mucho que ver porque te veo y por ahí percibo que te acompañás en el modo de respirar. Totalmente. Sí, eso es como un poco paradójico porque uno pierde un poco esa naturalidad para respirar, tan concentrado con que suena acá, que suena allá y que transmitir, que al principio uno pierde eso, pero es totalmente importante. Es decir, si yo digo una frase musical o verbal, tengo que respirar para decirla, no puedo cortar en el medio de la frase. Bueno, la música funciona exactamente igual. Si yo estoy diciendo una frase y respiro en la mitad, queda cortada, así como con la voz, digamos, con el lenguaje. Entonces sí, respirar es fundamental. Uno, a tal punto que uno lo piensa como si lo cantara, por ejemplo, también. Entonces la respiración de todo un conjunto de notas que hacen una frase, o sea, un conjunto de notas que tiene un sentido musical, digamos, uno las piensa respirando. Entonces, bueno, dice, hasta acá voy a respirar, porque ahí termina la frase. Y de acá voy a respirar de nuevo, y así. Mirá qué bueno, porque en esta línea miraba tu cuello y no sé qué pasaba ahí, debe tener que ver con la respiración, justamente. Sí, casi también. como estás hablando con la guitarra, Sí, metafóricamente. la idea. Pero es todo tu cuerpo el que habla. Sí, también tiene que ver porque la música, digamos, en general, occidental, es vocal, o sea, surge de la voz. Entonces, está pensada justamente a partir de la voz y la lógica está pensada a partir de la voz. Entonces, la respiración es fundamental, porque, como te decía, para decir una frase tengo que respirar y no cortar en el medio. Bueno, en la música es igual. Entonces, es un trabajo que además, bueno, todos los músculos lo necesitan, todo el sistema, digamos, lo necesita. Pero necesita ser así como muy estricto por ahí, o pensado, por lo menos. Claro. Tiene que estar... Nahuel, tenemos un director de cámara que lo importamos de España, Eduardo Vidal, y él quiere que nos digas una impresión de Paco de Lucía.
la responsabilidad de la pregunta, porque yo ya me intimido, con los niveles altísimos uno ya... No, Paco de Lucía ahí, un grande de la guitarra, sí, sin dudas. Un grande del flamenco y de la guitarra. Deslumbra por su técnica también y por su pasión, por su fuerza. Es uno de los grandes de la guitarra y lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Yo por ahí nunca entré mucho en el flamenco, me gusta, pero nunca me interesé mucho en tocarlo, entonces no soy de los más fan de él, digamos, pero es una figura central de la guitarra. Cualquiera que toque la guitarra o que le guste la guitarra va a escuchar a Paco de Lucía. Y tiene ese grado por ahí de espectacularidad que es muy sorprendente, entonces bueno, por eso es tan conocido también. ¿Y qué sueños tenés? ¿Hacia dónde estás yendo? Y yo trato de vivir más el presente, lo que más puedo. Proyectar, sí, por supuesto, uno proyecta lo que quiere hacer, pero con la guitarra ya soy feliz, así que bueno, ahora que terminé con la maestría, dedicándome un poco por ahí a cosas que me gustan más y no que son tan más académicas, digamos. Y bueno, también ahora, por suerte, también voy a empezar a dar clases en la universidad y me gusta mucho la docencia, siempre he dado clases y eso también creo que me llena bastante y aprendo mucho en la De algún docencia. modo atípico, porque sos muy joven para Sí, ser docente en la Universidad Nacional de Cuba. sí, eso sí, pero bueno, siempre uno da clases para... desde clases individuales hasta clases siempre. Creo que ayuda mucho también a uno a crecer, a descubrir las cosas que uno sabe, que no, que tiene dudas. Entonces es como un camino también muy, muy lindo y muy noble, porque bueno, la educación también para mí es fundamental. ¿Y qué relación diaria tenés con la guitarra? ¿Todos los días tocas un rato, tocas mucho tiempo? Y generalmente sí, todos los días toco algo, pero bueno, cuando estudiaba en la universidad hay como un poco así ese mito, no sé si mito, pero como que hay que tocar 8 horas por día, ese es como ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Claro. 8 horas por día. Pero para mí ya realmente ya no hace falta estudiar tanto, no hace falta estudiar tanto y yo siempre he sido muy irregular también, o sea, había épocas en las que me levantaba a las 5 de la mañana y estudiaba 8 horas o más, y había épocas en las que estudiaba 1 hora, 2 horas. A veces no estudiaba. Los fines de semana no tocaba, por ejemplo. ¿No? Entonces como... Pero no creo que haga falta así estar con la guitarra todo el tiempo. Se puede aprender música sin tener ese contacto tan fuerte así con el instrumento. ¿Cómo? ¿Cómo se puede aprender? Y escuchando música principalmente, viendo otras personas, cómo lo hacen, leyendo, inspirándose en otras cosas. O sea, el tema técnico sí es un problema porque la guitarra es como un instrumento bastante hostil, digamos, en ese sentido, porque ya de entrada poner los dedos es muy difícil, entonces por ahí el piano, por ejemplo, uno lo toca y bueno, suena y no hace doler los dedos, en cambio la guitarra ya hace doler, es como un poco muy hostil, así que... Pero de todas formas, ya a esta altura por ahí creo que no es tanto el tiempo en cantidad, sino en calidad de estudio. Ser organizado desde el principio y bueno. Y no necesariamente tocar para mantener la gimnasia del virtuosismo o de lo que sea, sino intuyo, no sé, Sí. que tocas en algunos momentos para vos. Por supuesto, y la mayoría del tiempo. O sea, uno toca así porque principalmente le gusta, si no sería imposible estar todas esas horas sentado tocando. Pero también hay una parte de deporte, digamos, que es de gimnasia, como vos lo dijiste. Un deportista tiene que ejercitar sus músculos. Bueno, esto es exactamente igual. Por ahí la gente cuando empieza dice, oh, quiero tocar tal cosa, digamos, no consideran que toda esa parte de gimnasia, de entrenamiento, es fundamental para tocar. Entonces,
hay que estar, hay que sentarse, ¿no? Eso no hay forma. Y viendo para adelante en cuanto a proyectos, la concepción de toques con público, ¿te quita el sueño eso? ¿Es más difícil con la música clásica que con la música popular? Y sí, es difícil, pero bueno, es todo un tema bastante que incluye muchas cosas, la difusión, bueno, la educación, hay un montón de cosas que hacen que sea más difícil tocar. También muchas veces no se estimula eso tampoco desde los lugares, por ejemplo, oficiales, para que uno no tenga que pagar tantas cosas, o que es un poco difícil siempre hacerlo desde ese lado. Pero, por ejemplo, yo ahora particularmente, esta ha sido como una etapa de guardarme, digamos, de nuevo, así, estos 2 años, que casi no he dado muchos conciertos, pocos. Habré dado 5 conciertos, una cosa así, o por ahí. Y ahora sí, la idea es volver. Ahora, por ejemplo, en agosto ya seguramente toqué en la nave universitaria, la nave cultural, perdón. Voy a tocar con un violinista también, mi amigo Facundo Soto. Y ahí seguro estaremos un poco de esto y un poco de violín como para mezclar. Bueno, nos ha dado mucho gusto recibirte A en mí nuestro también, programa. quiero agradecerte a vos, a los que invitaron, todo acá a la producción. Y ha sido un momento así muy agradable, muy tranquilo, digamos, de entre casa, así que Y te muchas vamos gracias. mira con qué elegancia, a agarronear un último tema, naturalmente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nahuel Romero, esta noche en nuestro Cuidado con el Perro, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Que la pases muy bien.